Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén siguiendo las indicaciones de nuestras autoridades. Por ejemplo, el uso de tapabocas y usar nuestro gel antibacterial, no se les olvide. Pues yo entiendo que estar encerrados en esta cuarentena tantos días ya suele ser un poco aburrido. Pero pues hay muchas actividades que ustedes pueden realizar en su casita para desestresarse, junto en familia, con sus hermanos y sus papás, ya que pues no todo es celular todo el día o jugar Xbox. En casa si tienen juegos de mesa como lotería, es hora de que los desempolvemos un poquito, nos pongamos a jugar dominó o el uno que les encanta mucho a ustedes, también pueden jugarlo en su casa. O bien pueden colorear mandalas o preparar un baile o no sé, una coreografía o enfocándolo al tema de historia, ustedes también pues pueden, no sé, escribir una carta a uno de los personajes que vimos en la conquista de Mesoamérica, como son Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar o la Malinche, quienes fueron sus intérpretes, y pues cuando regresemos a clases ustedes me podrían mostrar sus cartas o inventen otro final para la conquista de Mesoamérica o dibujen cómo se imaginan a Hernán Cortés y a la Malinche o a cualquier otro personaje, dibújenmelo y ya pues cuando regresemos me enseñan ustedes sus dibujos o lo que hayan hecho en casa. En fin, pues hay tantas cosas que ustedes pueden hacer que nos pueden servir de entretenimiento y de aprendizaje también, sobre todo. No nada más les digo es estar acostados en casa. Y también pueden realizar los ejercicios de relajación que hicimos en el video pasado. En fin, pues les decía, busquen ustedes opciones y sobre todo pues convivan mucho con su familia en esta cuarentena. Y bueno, pues hoy les voy a explicar sobre el tema que tengo aquí detrás de mí. El aprendizaje esperado reconocen las instituciones y prácticas del tipo colonial que organizaron la economía del virreinato. Y pues el tema importante es el tema primordial es política e instituciones del virreinato. Estamos hablando de la asignatura de Historia 2. Y pues espero, como siempre, la explicación que les voy a dar les sirva para poder aclarar sus dudas y realizar bien sus actividades en casa. Bueno, el tema que les decía está enfocado a la encomienda, al tributo, repartimiento, mercedes de tierras, y reales de minas. Todos estos puntos que vemos aquí, encomienda, tributo, repartimiento, son las instituciones más importantes que se instauraron durante el virreinato y que sirvieron para organizar, como acabo de decir, pues la economía de este importante periodo en la historia de nuestro país. ¿Y para qué nos va a servir esto? Pues nos va a servir para también responder la pregunta cómo era la organización económica en la Nueva España, qué hacían para obtener dinero. Y bueno, pues para poder entender el funcionamiento económico y político de la Nueva España, debemos de retomar que era un régimen colonial, es decir, desde España se dirigía todo por el rey, porque recordemos que éramos una colonia de España. Y su representante pues era un virrey que, mandado directamente desde España, era la persona que nos dirigía, era el que veía por la economía de nuestro país. La administración organizó la economía para generar riqueza y enviarla a la España, ese era el objetivo. Esto significa que los españoles tenían ventaja sobre los otros grupos novohispanos. Las actividades que lograron generar una gran riqueza en la Nueva España son la ganadería, la agricultura, la minería, la producción textil, talleres artesanales y el comercio. Estas fueron las principales actividades. Todo ello por medio de apropiación de tierras, de distribución de recursos naturales, la forma de producción y la explotación de la fuerza de trabajo. Aunque el gobierno se preocupaba por el bienestar de los indígenas, pues el objetivo principal era que se generara más riqueza para mandar a la colonia. Desde el inicio de la colonia,
los españoles supieron que la prosperidad de la colonia y su fuerza dependían del bienestar de la población indígena. Sin embargo, en el siglo XVI, un gran número de epidemias asolaron el virreinato. Una de las instituciones económicas que se vieron forzadas a lograr dos objetivos: explotar al máximo el trabajo de los indígenas y garantizar su supervivencia, son las encomiendas. La primera, tengo aquí su definición, al ladito dice: asignación por la corona de una cantidad de aborígenes a un súbdito español, el cual se convertía en el encomendero. Así se le llamaba a la persona a la que le asignaban una cantidad de personas. Estas eran pues de los pueblos de indios. Vivían todos en los pueblos, clasificados en diferentes pueblos que se les nombró, ya les había yo comentado en el otro video, pueblos de indios. Entonces a ese se le llamaba encomendero y los encomendados, así se hacían llamar. Las encomiendas fueron muy importantes para la economía del virreinato, ya que los conquistadores y el gobierno colonial la implementaron, como les decía, en la primera mitad del siglo XVI. Consistía, pues como les acabo de mencionar, en repartir entre los conquistadores, como premio por su participación en la guerra de la conquista, diversos pueblos de indios, como les acabo de mencionar. A cambio, los encomenderos pues debían de ayudar a convertir a los indígenas al catolicismo. Les tenían que enseñar la palabra de Dios. Este sistema pues era muy parecido al feudal o el feudalismo que conocemos, pues el encomendero tenía tres labores, las cuales eran controlar a sus encomendados, y los obligaba a trabajar la tierra, sus tierras de ellos, en las construcciones, si estaban construyendo alguna casa o alguna obra, y en las minas. En estos tres lugares los hacían trabajar y era a fuerzas. 2, recaudar el pago de tributo, que era en comida o era telas, que muchas veces pues dejaban sin comer y sin ropa a los indígenas, y entre otras, etcétera, entre otros productos que se cobraban. Y punto número 3, se exigían servicios personales, como son limpiar la casa, cocinar para su encomendero, o cargar sus mercancías si se iban de compras. Esto era lo que hacía principalmente el encomendero. En muchos casos los encomenderos abusaban de su poder y pues explotaban y castigaban a los indígenas si desobedecían. Es decir, los tenían como esclavos, a pesar de la ley de Burgos. La ley de Burgos fue una ley que se aplicó para abolir la esclavitud, pero pues no hicieron caso a esta ley. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre lo que es el repartimiento. El repartimiento es esta su definición: sistema de explotación que forzaba a los aborígenes, en este caso pues americanos, a trabajar para los españoles. Este pues fue un sistema que obligaba a los habitantes de cada pueblo a trabajar gratuitamente para los españoles. Bien, si un español necesitaba construir su casa, trabajar sus campos de cultivo o abrir un camino para llegar a una mina, pues iban con el gobierno y les solicitaban trabajadores indígenas. El gobierno a su vez le asignaba a los habitantes de un pueblo de indios para que cumpliera esta labor. Y bueno, pues de esta manera los indígenas continuaron trabajando para los españoles. Y bien, ahora vamos a hablar sobre lo que es el tributo. Aquí tengo también su definición. Es el pago que una persona debía entregarle a otra como pago para sus servicios. Y pues el tributo era un impuesto, ya lo habíamos visto en temas anteriores en clase, que pagaban los indígenas. Y pues cuando llegan los españoles, pues no cambió mucho esto.
se siguen pagando los impuestos, este tributo, pero ahora lo cobraban los propios gobernantes indígenas, que ahora pues ya se habían convertido en gobernantes, y las autoridades, y se los entregaban a las autoridades coloniales. Los tributos que se pagaban antes de que llegaran los españoles eran mantas, lienzos, vasijas, canastos, maíz, cacao, que era muy importante el cacao, pavos, tomates, chiles y sal. Principalmente eran estos productos que se dividían en perecederos y no perecederos. Todos obviamente pasaron cuando llegaron los españoles pues a la recaudación española. Ahora ya no se lo entregaban a los indígenas, a los jefes indígenas, sino eran entregados ahora a los españoles. A propuesta del virrey pues se eliminaron los pagos de tributo en especie o mercancía para que ahora pues solo fueran en dinero, maíz y servicios, o sea, la mano de obra, el trabajo de los indígenas, la fuerza laboral. Otra forma de imposición hacia los indígenas eran las llamadas derramas o compras forzosas. A los indígenas, les explico, les obligaban a comprar cosas que ellos ni necesitaban ni querían. O sea, esta obligación era impuesta por los españoles y pues era a fuerzas compra y se iban endeudando y endeudando más los indígenas. ¿Sí? Por medio de pues los indígenas también se les imponía trabajos que ni querían hacer ni necesitaban hacer. Estos productos por lo general los hacían los indígenas. Ellos eran objetos de metal o de tela por lo general. Ellos lo hacían con sus propias manos y eran obligados a comprarlos. Les repito, aunque no los necesitaran. Pues también, como les decía, pese a todo esto, lo que es el tributo y el repartimiento fueron las dos instituciones menos pesadas, se puede decir, en comparación con la encomienda. La encomienda fue más como un tipo de esclavitud disfrazada. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las mercedes de tierras. ¿Qué son las mercedes de tierras? Son, como dice aquí, la adjudicación de predios, o sea, de terrenos, realizados en beneficio de los vecinos de un lugar. Desafortunadamente, muchas comunidades indígenas pues, no tenían mercedes otorgadas por el gobierno, es decir, una merced, ¿qué es? Una merced era una donación que el rey entregaba a sus vasallos. Y pues por ello no contaban con títulos legales para defender sus tierras. Esto llevó a decenas de pueblos en el centro de México a crear sus propios títulos, falsos, obviamente, es decir, documentos escritos por ellos mismos que pretendían ser mercedes de tierra dadas por el rey, pero pues eran hechos por ellos, no eran legales. Se conocían como títulos primordiales y ahora hoy en día pues son considerados documentos muy valiosos, obviamente todavía existen y pues son valiosos porque nos cuentan la historia de los pueblos indígenas tal como eran vistos por sus propios habitantes. Con una merced de tierra, indígenas y españoles podían defender sus terrenos. Si alguien, por ejemplo, se los quería quitar, pues esto a ellos les servía para defender sus tierras y pues ya no se las quitaban. Esto se hizo más necesario conforme fue aumentando la población en el virreinato. Fue habiendo cada vez y más personas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, pues cada vez la tierra se hizo más escasa. Y bueno, pues por último tenemos lo que son las reales de minas. ¿Qué son las reales de minas? Son territorios especiales donde se encontraban los yacimientos de metales, así se les llamó reales de minas. Esta pues fue otra institución económica de la Nueva España
instaurada igual a mediados del siglo XVI por los colonizadores españoles, ya que descubrieron pues, importantes yacimientos de oro y plata aquí en nuestro país, sobre todo en el norte. Desde entonces pues, se fue desarrollando, se fue dando el desarrollo de la minería, y esta pues, se convirtió en una prioridad para el gobierno. Pues, los impuestos pagados por los mineros eran una fuente de ingreso muy indispensable para la corona. O sea, la minería en sí generaba mucho dinero en nuestro país. Por eso se convirtió en una actividad muy importante para la corona española. Y bueno, es decir, para organizar la minería, pues la corona también estableció el sistema legal de las reales de minas, las cuales pues tenían como propósito fomentar la explotación, como les acabo de decir. Los alcaldes mayores de estos reales de minas otorgaron a los vecinos control de un terreno con el objetivo de que abrieran una mina y comenzaran a extraer los metales. Como acabo de decir, principalmente eran el oro y la plata. Si al cabo de un mes, de 4 meses, perdón, de unos meses, o sea 4, la persona no había iniciado trabajos en el terreno, se le podía adjudicar a otra persona. Cuando el minero encontraba plata, debía beneficiarla. ¿Qué quiere decir con esto? Tenía que purificarla de los otros metales. Los metales siempre vienen revueltos. Entonces él tenía que purificarlo de los otros metales y con los que venían combinados, y luego llevarlo a quintar con las autoridades, así se decía. Este le permitía a los gobernadores cobrar el quinto real, por eso se dice que lo llevaban a quintar. Un impuesto que era el 20% de toda la plata extraída, que era entregada directamente al rey de España. Los alcaldes de las reales de minas también debían vigilar de que hubieran suficientes trabajadores, alimentos en los pueblos, además de leña y otros productos necesarios para beneficiar los metales. Extraer los minerales del fondo pues era un trabajo muy difícil y muy peligroso también. Los españoles, dueños de las minas y otros vecinos, no estaban dispuestos a hacer este trabajo rudo y extenuante, y muchas veces obligaron a los indígenas de esa región en el norte, estamos hablando, a trabajar en las minas. Muchas veces pues no querían. Otras veces pues compraban esclavos africanos para que fueran los trabajadores de las minas. Y bueno, pues conforme fueron pasando los años, las reales de minas se fueron convirtiendo en ciudades muy grandes, muy importantes, y con una población obviamente de trabajadores, dueños de las minas, religiosos, administradores. Y pues entre estas ciudades las más importantes están Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Son las 3 ciudades mineras más importantes que hubieron en nuestro país. Y bueno, pues la esclavitud pues fue una de las instituciones claves para el funcionamiento de la economía de la Nueva España. Gracias a esto pues se pudo lograr que la economía fuera muy próspera en nuestro país. Y bueno, chicos y chicas, con esto ya me despido de ustedes. Me dio muchísimo gusto saludarlos por este medio. Espero que la información que acaban de recibir pues les sirva para poder aclarar todas sus dudas con respecto a este tema. Pues les mando muchos saludos, muchos besos, abrazos virtuales, y pues la verdad, los extraño mucho y espero verlos ya muy pronto. Hasta luego, chicos.